nuestra conversación del mes pasado tuvo como eje central la idea geométrica del universo, apoyándonos constantemente en aquel axioma atribuido a Platón de que Dios geometriza. El universo en sí es una soberbia obra de arquitectura dentro del cual la forma geométrica y el número constituyen la base principal. A partir de aquí, toda forma conocida en los niveles objetivos o en los subjetivos obedece siempre a la ley de la forma geométrica y del número aritmético. La aritmética y la geometría constituyen para el esoterista entrenado la base filosófica del universo. Dirigido todo este proceso por una voluntad central que utiliza el universo como cuerpo de expresión. Y todos nosotros, desde los planos subjetivos, somos formas geométricas en distintas variaciones o proyecciones, con distintas notas auditivas y con ciertos colores determinados. Ahora mismo, cuando ustedes están atentos a mí, sin darse cuenta están creando una pirámide con base cuadrangular, basándonos siempre en lo cuaternario. Todos poseemos un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un vehículo etérico y un cuerpo físico. Cuando la atención del individuo está situada en un punto central de atención, se eleva de la base cuaternaria como líneas de proyección hacia la cúspide, unos triángulos de tipo quizá isósceles, pero una forma geométrica. La atención, cuando obedece a una integración del cuaternario y estos elementos que todo ser humano posee, siempre es una forma geométrica dirigida hacia un punto determinado. Si el punto este es como el día de hoy, la figura central del orador, todos ustedes están ahora creando una pirámide con base cuadrada dirigida hacia mí. Una forma de decir que también es geometría pura. Dijimos también que la forma típica o geométrica del universo se fundamenta en dos figuras importantísimas: el cuadrado y el triángulo. El círculo es ya como un complemento final, ya que dijimos que si cualquier niño, una criatura inocente, se le dice que dibuje una casa y variablemente dibujará un cuadrado y encima un triángulo, y a cualquier lado del dibujo dibujará el sol, pondrá el sol, porque eso está en la base mística del ser humano. Todo cuanto existe en la naturaleza, como digo, es idéntico a lo que hace Dios el Creador. Todos somos reflejos de su voluntad, y cualquier cosa de la naturaleza obedece siempre esta voluntad, y de una u otra manera son proyecciones idénticas de esta voluntad. Bien, hoy vamos a continuar con estas formas geométricas, pero orientándolas ya hacia la figura ideal de la liturgia, tal como la comprendemos. Nuestra conversación de hoy tiene como tema Dios geometriza, pero más que nada vamos a poner énfasis en el valor mágico y simbólico de las ceremonias y de los rituales. Ustedes preguntarán, ¿qué es un ritual? ¿Qué es una ceremonia? Bien,
es una manera de invocar energías de la divinidad. Y siempre que existan personas buscando o pretendiendo el mismo fin, están creando una forma de liturgia. Están utilizando el poder mágico de sus mentes o de sus corazones para poner en situación el eje central de su vida, que es la voluntad. Estamos siempre actualizando la voluntad. El significado mágico de la liturgia siempre es idéntico. Cualquier forma de la naturaleza es un cáliz que tiene que representar o que tiene que coger al verbo creador. El verbo creador, en todas sus manifestaciones, ha de hallar siempre la forma idónea requerida para cualquier estado de conciencia. Cada uno de nosotros somos un cáliz esperando la revelación del verbo, pero lo mismo se puede decir de un pequeño electrón dentro de un átomo. Pese a su insignificancia, el electrón representa también un sistema solar. Y si el universo entero, sin perder sus propias proporciones, pudiera ser reducido al tamaño de una lenteja, por ejemplo, nada hubiera variado, porque estaríamos inmersos dentro de otro campo de vibraciones, dentro de un orden de proporción, lo cual es también geometría. Es decir, que todo cuanto existe es una forma geométrica, un cáliz, de la forma que sea, con aptitudes para contenerte el verbo. Siempre que exista una liturgia, invariablemente existe el cáliz del verbo. Y el cáliz, como ustedes verán aquí, y esto hablaremos después, siempre es el típico que conocemos de la liturgia cristiana. Pero dense cuenta que antes que los cristianos, ya en el culto de Mitra y otros cultos anteriores adelante, el símbolo era idéntico. No había variado jamás, porque el símbolo de la naturaleza siempre es el cáliz para contenerte el verbo. Y el cáliz siempre consta de tres aspectos: una base, un soporte y la copa en sí, el continente del verbo. Siempre, en todas las liturgias, es la expresión del espíritu creador, infiltrándose en una forma determinada. En el orden de la liturgia, esta forma siempre es la copa mística, el grial de la conciencia. Y la hostia sagrada de la religión no es otra cosa que el disco de oro de los mayas. Los atlantes tenían una esfera de oro, como veremos después, pero siempre el ritual era idéntico. Se trataba de evocar de las entrañas de la persona, las más ocultas entrañas espirituales, aquel poder generador de energía. Y todas las religiones del mundo, sin ninguna excepción, están utilizando este símbolo y están utilizando como medio de atracción de las energías débicas la campana. Las primeras campanas fueron fabricadas por los atlantes, imitando la garganta del hombre. De ahí que el instrumento que mejor representa al hombre sagrado es la campana. Campanas con ciertas aleaciones mágicas como poseían los atlantes, con la posibilidad de reproducir la voz sagrada. Y la liturgia, más esta campana, que se sitúa en lo alto de las iglesias y en los templos y en las pagodas, siempre es una invocación a través del hombre sagrado, que es la invocación del verbo. Lo mismo ocurre con la liturgia. Y las campanas, más que llamadas a los fieles a la oración, son protecciones débicas que flotan por encima de los templos y les prestan este soberbio aire de majestad. Y esta solemnidad de los templos obedece en gran parte al sonido de la campana. La campana, al sonar, hace un vacío,
y ese vacío se llena por estas energías que llamamos devas o ángeles. Y no hay ninguna forma de liturgia que no tenga sus ángeles. Y el cristianismo tiene unos ángeles, los jinas del hinduismo, o todos los espíritus de China, los espíritus portadores del pan de vida. Todo obedece a la misma causa, a la misma razón. Todo está inmerso en el mismo contenido. Todo es lo mismo, expresado de manera diferente. Pero en la liturgia, si existe una base, y existe un soporte, y existe una copa, es porque el hombre es trino en su esencia, porque tiene una base, que tiene un soporte, y que también tiene un continente. El continente es la mente que recibe, el soporte es el cuerpo emocional, que cuando está estabilizado da estabilidad a todo el conglomerado personal, y la base es el cuaternario. El cuaternario creador, el cuaternario que una vez integrado se convierte realmente en la invocación del verbo. ¿Por qué fueron grandes los atlantes antes de que se destruyese la Atlántida? Porque poseían la gran riqueza de los ritos sagrados comunicados por revelación a los grandes sacerdotes que eran iniciados. Entonces, esto que ha llegado a nosotros por la tradición no es el mismo que el cáliz atlante. El cáliz atlante era de base cúbica, perfecta. Tenía un soporte de prisma triangular, equilátero. Y la copa era de cristal puro de roca, tallado por un procedimiento que jamás ha podido ser imitado. Encima de la copa y por la habitación, es decir, por un poder que poseían los atlantes, había una esfera de oro maciza que se aguantaba encima y que durante el culto, a cierta invocación, a cierto mantra del sacerdote, se introducía dentro del cáliz y entonces resplandecía. Había una totalidad de impresiones angélicas, divinas y humanas en un mismo momento del tiempo, y el hombre quedaba iluminado. Era el momento, aquel cumbre, en que el mantra invocaba el verbo descendía dentro de esta copa de cristal de roca, y entonces el recinto quedaba iluminado con una luz áurea que dejaba a los asistentes sumidos en el recogimiento y en la quietud, y, según se nos dice, alcanzaban la clarividencia. Dense cuenta que el cristal de roca, siendo una semiesfera, solamente, tal como es de ley, da una parte del universo o del firmamento. Solamente vemos, digamos, allí donde puede nuestra mente llegar, una esfera. Pero la otra esfera, que es la que corresponde al total, a los 360 grados del círculo, no se tenía hasta el momento en que el verbo se introducía en el cáliz, y entonces había una iluminación. La iluminación atlante provenía de que el oficiante era un iniciado, cosa que no ocurre actualmente con los sacerdotes oficiantes. Porque no basta que una persona tenga los estudios litúrgicos. La persona no basta que sepa lo que son los sacramentos para operar sobre ellos, sino que debe convertirse el oficiante en un sacramento para que los sacramentos de la divinidad puedan manifestarse a través de su contenido psíquico, a través de su mente y a través del cuaternario. La base cúbica de los atlantes, descompuesto el cubo en 6 segmentos, digamos así, en 6 partes, nos daban una gran orientación de lo que querían significar con el cuaternario. Pues si el cubo lo desdoblamos, tenemos 6 superficies cuadradas. Cada una de ellas tenía para los atlantes un significado.
cosa que no tienen los cálices de las religiones actuales. La primera era los 4 elementos de la naturaleza, es decir, la tierra, el agua, el aire y el fuego. Y como vimos el otro mes, cada uno de estos elementos eran dérricos y constituían elementos constructores de los cuerpos del hombre. Las salamandras del fuego, los agnis, operaban sobre su mente. Las ondinas de las aguas operaban sobre su cuerpo emocional. Los gnomos de la tierra operaban sobre su cuerpo físico. Y una especie particular de devas del subplano atómico, del plano físico, operaban y construían el cuerpo etérico. La primera parte de las 6 partes que tiene el cubo descompuesto en porciones, ya está. Venía después que también consideraban el cuaternario, es decir, la mente, el cuerpo emocional, el cuerpo etérico y el cuerpo físico denso. El cuaternario en sí es esto. El cuaternario que antes hemos ya establecido referencia con aquella pirámide cuando ustedes están muy atentos a una consideración que les acucia o que es muy importante para ustedes. Hay también la consideración de los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, situado en el centro místico del planeta, no la longitud y latitud de la esfera, sino dentro de la esfera, norte, sur, este y oeste, con toda la proyección, que son precisamente la orientación fija que dieron los grandes sacerdotes egipcios a la pirámide de Keops. Está orientada astronómicamente en dirección a los 4 puntos cardinales, y en realidad, si analiza lo que es la pirámide de Keops, es una prolongación del cuaternario en forma de triángulo buscando a Dios, es decir, buscando el verbo. Toda la orientación de los atlantes era esta, y siendo los sacerdotes egipcios los continentes o contenedores de aquellos grandes secretos atlantes a través de esta liturgia. Hay también los 4 reinos de la naturaleza: el mineral, el vegetal, el animal y el humano. Hay que considerar que el cuaternario engloba todas esas particularidades. Hay también, siempre de acuerdo con lo que adoraban realmente los atlantes, el cuaternario que tiene que ver con las fases de la luna. Habida cuenta que se sabía en aquel tiempo que el hombre posee cuerpos lunares y que el cuaternario son cuerpos lunares precisamente, y por lo tanto está en relación con las fases de la luna. Cuando la luna está en su apogeo, hay una exaltación en los cuerpos físicos de los seres humanos, en su mente concreta y en su cuerpo emocional. De ahí que desde el punto de vista de la jerarquía es interesante que los discípulos mediten en las épocas de plenilunio, porque entonces toda la faz de la luna está iluminada por el sol, siendo el sol el símbolo, siempre es el símbolo del verbo o del espíritu, y siendo la luna en este caso el cáliz visto en proyección horizontal. Entonces hay un crescendo de energías en la naturaleza en estos momentos, y esto lo sabían los atlantes y pusieron las 4 fases de la luna, teniendo en cuenta que la Tierra en su girar también tiene 4 movimientos de acuerdo con la luz, que es el día, la noche más las auroras y los crepúsculos. También se puede englobar dentro del sentido de las 4 fases de la luna, porque hay una gran relación. Existe también entonces el cuaternario que tiene que ver con los 4 señores del karma. Los 4 señores del karma operan sobre el cuaternario del hombre para provocar
dentro de sí mismo a aquello que técnicamente llamamos el destino. El destino siempre obedece a la ley del cuaternario, en tanto que el verbo siempre tiene que ver con el aspecto triangular que los atlantes lo estaban realizando, simbolizando con este prisma de base triangular perfecta, equilátera. El material que utilizaban seguramente era platino, un gran conductor de la electricidad cósmica que estaba reproduciéndose, estaba integrándose en el cuaternario, porque así como en el rito religioso de la religión cristiana, el oficiante recoge el cáliz y va haciendo ciertas operaciones con el cáliz, los atlantes tenían el cáliz en el centro del altar. Solamente se veía brillar encima, y por levitación, por procedimiento mágico, esta bola de fuego o de oro macizo que estaba encima y que en momento cumbre de la ceremonia, a ciertas invocaciones del oficiante, descendía y transformaba. Dense cuenta que entonces eso se convertía en una esfera, porque cogía los 360 grados de la iluminación, que es la iluminación del adepto. Naturalmente que los demás lo percibían dentro de un espacio de 3 dimensiones, pero el sacerdote que era iniciado, seguramente de la tercera iniciación, podía ver el misterio en sí mismo y transformarlo en energía para los fieles que estaban asistiendo en aquellos momentos a este proceso mágico o a esta mágica liturgia. Naturalmente, en los aspectos, digamos, objetivos del cáliz, se tiene más en cuenta actualmente la naturaleza, digamos, o el valor cuantitativo del cáliz que no su significado místico, lo cual no ocurría con los atlantes, porque el significado místico era este, que consideraba el cáliz como la proyección del ser humano en todos sus aspectos. A esto siempre, según la denominación de Pablo de Tarso, esto era el cuerpo, esto era el alma y esto era el espíritu, o la mónada. Dicho de otra manera, esto era Atma, Buddhi, Manas, los 3 aspectos de la actividad espiritual, y esto era el cuaternario en todos sus aspectos. Lo cual significa que sabían realmente que esto era una expresión, era un misterio mayor, casi se puede decir iniciático. Ahora podemos hablar del ministerio iniciático porque enfrentamos solamente unos misterios menores. El misterio menor, por ejemplo, el Rosacruz, siempre que sea externo, tiene que ser un misterio menor. Esto que estamos realizando puede ser un misterio menor. Pero cuando me refiero a un misterio mayor, me refiero técnicamente a la iniciación, a la cual solamente puede acceder a aquel hombre que ha alcanzado a situar dentro de su continente el ángel solar o la esfera de oro maciza de la mónada en su interior y reflejando a través de él toda esta fuerza tremenda de la mónada o del espíritu. Entonces, más que un dibujo, es la expresión de lo que realiza Dios en el universo. Está realizando una liturgia a través del 7º rayo. El 7º rayo siempre es el rayo de la ceremonia, es el rayo de la liturgia. Y hay precisamente un departamento de ceremonias para invocar fuerzas cósmicas, en el cual el maestro San Germán, suando el 7º rayo, eleva también su copa hacia lo alto para que se llene de la fuerza mística de la iniciación. Después se condensa en el cetro iniciático, que es el que el hierofante sitúa sobre los centros etéricos del iniciado o sobre su cuerpo causal, según la iniciación, transformando enteramente su vida. Pero en realidad siempre es el verbo introduciéndose en una copa más o menos purificada que debe contenerlo. Así que el verbo está por doquier y el cáliz también. Es decir, que un insecto aparentemente no tiene importancia,
pero desde el punto de vista clarividente, o desde el punto de vista del hombre perfecto, tiene su significado porque es una pequeña copita elevándose al cielo buscando la inspiración. Esta inspiración, este modo de actuar buscando la cúspide de las cosas, se denomina, en lo que al ser humano se refiere, aspiración. Pero es que la aspiración es tan por doquier, de no ser así no existiría la evolución. Y la evolución es lo más grande que existe, porque es la manera como el hombre va marchando constantemente hacia la divinidad. Es un centro en el universo, y este centro será tanto más magnético, tanto más perfecto, tanto más benévolo en el sentido de servicio, cuanto más contenga esta fuerza inspiradora y cuanto más su mente esté siempre buscando la realidad del espíritu. El mito de las iglesias, lo que realmente ha hecho que las iglesias perdiesen el contacto con la divinidad, ha sido cuando han perdido realmente la fe en la propia religión. Al perder la fe en la propia religión, el hombre ha dejado de ser un sacerdote. Se ha convertido en una cosa más añadida a otras muchas cosas que obedecen a la ley de la liturgia. Ya no existe aquel poder transfigurador que existe en todo ser humano. Se ha perdido el éxtasis de la creación. El hombre es un número situado en el universo, al lado de otros muchos números, tratando entre unos y otros de resolver la tremenda incógnita de la vida. Realmente, cuando hablamos del Santo Grial, se dan cuenta que el Santo Grial, al cual se le asignó tan tremenda importancia en la Edad Media, no era sino esto mismo: el espíritu del hombre lanzado hacia lo alto, buscando, por así decirlo, la comprensión total que le faltaba para resolver no ya sus pequeños problemas kármicos, sino resolver el problema inmenso de la propia vida en toda su magnitud y profundidad. Los caballeros del Santo Grial, los caballeros de la Tabla Redonda, los caballeros del Orden de los Templarios, los ismaelitas del Islam, buscaban siempre esta copa magnífica, porque la representación de la copa que ellos ven brillar en el fondo de su corazón no era ni más ni menos que la proyección dentro de su corazón de aquel misterio que quería hacerse carne. Y así, a través del tiempo, ha habido muchas personas que han alcanzado el Santo Grial, porque el Santo Grial no es algo que está en un sitio determinado, está por doquier de la vida de Dios en la naturaleza. Entonces, ¿quién va a ser el que va a alcanzar el Santo Grial? Un Parsifal, por ejemplo. Pero ¿quién no es Parsifal? Es el ser humano. Y cualquier ser humano no solamente tiene la visión del Santo Grial, sino que tiene el deber de realizarlo, porque no hace otra cosa que reproducir en todos momentos aquel momento místico en que Dios se introduce en su corazón y le hace partícipe de su gloria. Esto es, en efecto, lo que estamos tratando de hacer. Dense cuenta que si realmente la vida del hombre en la tierra tiene una finalidad, esta será únicamente representar dignamente hasta Dios su Creador. Debe convertirse, por lo tanto, en el propio Santo Grial, entendiendo que el Santo Grial, en lo que respecta al planeta Tierra, es Shambhala. Porque en los misterios del pasado, cuando se buscaba al Santo Grial, se lo consideraba en una isla desconocida, a la isla Avallón. Otros, los de la Tabla Redonda, los señores de la Tabla Redonda, decían que estaba en Inglaterra porque sabían que estaba en una isla, pero sabían que se trataba de la Isla Blanca de Shambhala, en el desierto de Gobi. Y allí es donde hay que buscar el Grial de la conciencia. Allí donde hay que establecer contacto. Allí es donde, a través del cuaternario, podemos lanzar como una proyección piramidal que llegue al corazón místico de Sanat Kumara.
para poder desde allí establecer realmente un culto de perfección en la naturaleza, que es lo que tratamos de hacer todos aquí. Desde luego, cuando hay comunicación, cuando hay intercomunicación, cuando estamos integrados en una serie de valores psicológicos de alta trascendencia, realmente todos en nuestro conjunto constituimos una copa magnífica, no de cristal de roca, sino de sangre, de nervios y de corazón, que hacen posible que el Verbo descienda a nosotros y nos colme de su gloria. Es así como a través del tiempo todas las posibles liturgias han tenido como resultado, han tenido como efecto o como objetivo que el Verbo se hiciese carne. Esta es una expresión mística por excelencia, pero realmente es así. Dios debe hacerse carne en nosotros. ¿Cuándo será esto? Cuando reconozcamos que Él está en todas partes y en todos los seres humanos. Solamente así hay una esperanza de salvación en el sentido real de la palabra para nuestro mundo necesitado. Y ahora ustedes preguntarán, y vamos a extender un poquito más esto. ¿Puede haber alguna relación entre ese centro de... Hace unos 18 o 10 millones de años, según la tradición esotérica, en que descendió, hablando simbólicamente del planeta Venus, una cantidad de seres de aquel planeta para establecerse aquí, no como una colonia, digamos así, sino para establecer la base de la fraternidad que no se conocía. Es decir, que cuando hablo de Sanat Kumara, cuando hablo de la isla blanca del desierto de Gobi, o cuando hablo de Shambhala, estoy refiriéndome a la jerarquía de nuestro planeta, que es por primera vez en la historia planetaria se supo lo que era la fraternidad, no existía la fraternidad. Por lo tanto, fue una aportación de un planeta hermano de nuestro sistema solar para ayudar a la humanidad del planeta Tierra. Esto lo veremos por doquier. Existe lo que podemos denominar la fraternidad de los mundos. Pues se habla mucho de los hombres. Quisiera que se hablase más de fraternidad de mundos. Cuando hay fraternidad entre los mundos, lógicamente hay intercomunicación. Y se hace una historia, se hace una cosa espectacular, una cosa muy sencilla. Algo que se conoce desde el principio del tiempo. Por lo tanto, desde el momento en que existe fraternidad en el cosmos, debe haber intercomunicación. Es la ley. O sea, fue una oportunidad de energía. ¿Cómo? Aporte de energía. El planeta Venus, esta fraternidad, ¿fue un aporte de energías para la humanidad? Bueno, es que la fraternidad no es una cosa. Es algo que no tiene una explicación, digamos, lógica. El amor no se puede explicar, se siente. No se puede explicar. Por lo tanto, por la infusión de amor vinieron los señores de la llama, del planeta Venus. Entonces, para la persona que quiere interesarse por esto, puede aceptarlo al menos como una simple hipótesis de razonamiento para saber cómo hay la evolución y cómo la evolución de un planeta hermano puede conducir la evolución del planeta Tierra, o cómo el planeta Tierra, según se nos dice ahora por ciertas grandes predicciones de los grandes rishis planetarios, el planeta Tierra tiene la misión de conectar un planeta que está emergiendo lentamente ahora de un plano etérico con Mercurio. Es decir, que existe una intercomunicación. Es decir, que existe la fraternidad de los dioses y todos los logos planetarios y los logos cósmicos están unidos. Constituyen familias, no están separados. Somos nosotros que los separamos porque no llegamos a alcanzar con la visión de un adepto de un rishi. De la misma manera que un átomo de nuestro cuerpo, cuando nos examina, ¿qué es lo que ve? No ve nada. Está inmerso en un gran contenido y será consciente de sus proximidades y nada más. Hay personas que tienen un pequeño, digamos, atisbo de esta realidad, se creen que han conquistado el mundo, que han conquistado ya el conocimiento supremo. Cuando Sócrates, que era un gran iniciado, decía, solamente sé que no sé nada. Esa es la base, que cuanto menos se sabe, más se sabe.
desde el punto de vista esotérico. O, dicho con palabras de Cristo, los últimos serán los primeros. Yo quería hacer una referencia o preguntar, por ejemplo, las copas, como has explicado, que el ángel solar pues estaba encima de la copa que tenían los atlantes. Entonces las pirámides las construían de la manera que las construyeron, que eran inacabadas, o sea, no tenían la cúspide de arriba. Sí, tenía cúspide. O sea, tenía una cúspide pero diferente de piedra, porque hay quien dice que la cúspide era de oro. Y yo quiero preguntar si se refería exactamente, por ejemplo, a la misma copa, que entonces había esta parte de oro que dices que flotaba, si venía a ser algo parecido a esto. Bueno, el oro es el símbolo del sol, más que por el símbolo del metal, era porque es el mismo color del sol. Así que dice que el oro es un rayo de sol petrificado o hecho mineral, pero el oro es el material que suponemos el más rico de la creación. No sé si será verdad, porque en tiempos de grandes escasez de hierro el oro no sirve para nada. Es como aquel árabe en el desierto que se encuentra con un saco de perlas, y que le sirve un saco de perlas en el desierto, porque el desierto necesitas agua y víveres, ¿verdad? Bien, pues esto. Ahora bien, lo que hacían lo que hacían seguramente que cubrían las pirámides con láminas de oro, porque entonces realmente reflejaban los rayos del sol y tenían una conexión, pero eran iniciados. Además, siendo iniciados de la categoría que eran sacerdotes egipcios, seguramente sabían fabricar oro. Dado que hay una muy poca diferencia, por ejemplo, entre el plomo y el oro. Sí. Bueno, yo pregunto esto porque casi todas las pirámides están así, o sea, que están truncadas. Y entonces yo pregunto si era algo que lo hacían en este sentido para representar la copa. No. En esta forma. Eran en cúspide perfecta. Eran en cúspide, pero de piedra o era otro mineral, como dicen. Sí, las pirámides tal como os conocemos ya están, han perdido casi todo su contenido. Pero yo creo que solamente con las piedras se han quitado, como tú dices, de arriba, se han hecho casi todo el Cairo. Así que era grandiosa la pirámide. Ahora bien, el oro desaparecería por el mismo medio, a menos que, según se nos dice, porque decían que la cúspide esta era de oro, o sea, y simbolizaba el sol. Yo digo solamente que la cúspide, que había unas placas de oro toda la pirámide. Sí. Se necesita oro, porque es muy grande la pirámide de Keops. Ahora me refiero solamente a la Keops. Bien, entonces no sabemos exactamente cómo estaba arriba. Solamente sabemos una cosa: según la ley de la geometría, era la forma que el cuaternario se elevaba hacia la divinidad. Era una forma, de esto, sino que en vez de dar esta forma era así. Sí, bueno, porque aquí se trata una línea de aquí del cubo, aquí es una pirámide. Esto es lo que. Exacto. Entonces lo que me refiero. Así. Que si entonces el oro arriba también lo mejor para ellos simbolizaba la parte solar, también era espiritual. Era un impulso magnético, era para 30 energías, igual que el platino. Si naturalmente era una cosa, era algo mágico, naturalmente, como cosa mágica, tenía que tener ciertos materiales, igual que el feto de la iniciación. Es de un material especial el feto de la iniciación, porque si le ponemos oro se derretiría. Tiene que ser un material que pueda resistir el fuego eléctrico de la divinidad al pasar hacia los centros del iniciado sin que se funda. Y naturalmente no se conoce la radiación en su planeta Tierra, pero el Señor del mundo sí que sabe la radiación. Tiene un cetro que está desde lo pasado y por lo tanto sirve para proyectar la fuerza cósmica a través del cetro. También dicen que había un material que han encontrado residuos que no saben qué material era o qué aleaciones ellos hacían. Hay muchas cosas que desconocemos. Por lo tanto, el espíritu investigador del hombre, en vez de ser tan egoísta, ser tan primitivo todavía, tendría que preocuparse más de saber las cosas del pasado para saber dónde se han situado exactamente en el presente. Porque
Si analizamos la historia del presente con la del pasado, ¿qué es lo que ha cambiado? La técnica solamente, pero la parte interna, estamos viendo por aquí cómo se mata a un ser humano, con esta indiferencia, con esta impasibilidad, con este goce, con ese sadismo, se puede decir así. ¿Por qué esto? Porque estamos todavía surgiendo del primitivismo de la historia, y no encontramos muchas personas que estén un rato así enemista tratando de investigar. Todo el mundo está solamente tratando de hacer imperar la ley egoísta de su propio yo, y caiga quien caiga, y esto es una lástima. Por lo tanto, es necesario que nos demos cuenta la responsabilidad que tiene un discípulo de la jerarquía, que no puede de ninguna manera establecerse como los demás, no puede ser como los demás. Cuando todo el mundo va hacia abajo, él va hacia arriba, y hay un choque violento entre el discípulo y la gente en la base de la sociedad. ¿Por qué? Porque él aspira hacia lo alto, y aspirar hacia lo alto cuando la gravedad es hacia abajo implica, digamos, un gran sacrificio de la personalidad, y no todo el mundo está dispuesto a hacer sacrificios, aunque sea buscando la ángel solar. ¿Quién? Tú. Amparo. Me pareció una... Sonido. Por los sonidos se hizo el universo, así que es una vibración peculiar, ¿verdad? El Aum sagrado o el Om, que todos conocemos, no son más que unas voces mantránicas que obedecen al dictado del Dios cósmico de manifestarse. Hágase la luz, es Aum. Bien, hágase la luz, y la luz se hizo, porque los devas responden al dictado del mantra superior. Así que el Aum, por ejemplo, que podríamos situar aquí, esto, el A-Um. El Aum tiene que ver con el aspecto, mental del hombre, con el aspecto emocional y con el aspecto físico o el cuaternario inferior. Lo mismo ocurre con la copa. Ahí hemos situado la vida mental, la vida emocional y la vida instintiva del ser humano de acuerdo con la copa. La copa y el verbo. El verbo siempre es la parte superior del espíritu del hombre. La parte superior siempre se manifiesta encima de la cabeza. Y ahí que no hace todavía mucho que los sacerdotes de la fe católica se tonsuraban aquí en forma de círculo, porque se decía que por allí penetraba la inspiración del ángel solar o de la mónada o bien del verbo. Esas son cosas que cada cual pero todo está siempre en la misma fase de misterios. Lo que pasa es que todo el mundo está pegado a su propio misterio y no puede aceptar que existan misterios aparte de su propia religión. Y para mí todo es un misterio. Es como aquel que dice no hay milagros, y viene otro y dice sí, todo es un milagro. Los dos tienen razón. No hay milagros porque todo está en orden natural. Pero ¿acaso no es un milagro la naturaleza? Es un rito sagrado constantemente de acuerdo con las leyes santas del verbo. No, pensaba en el dibujo de la búsqueda del grial, que el misterio que representa el que tantas generaciones vayan a la búsqueda del grial como objeto, no como ideal. Exacto. Porque buscan un objeto en el cual estén depositados unos poderes que les hagan a ellos grandes, y no han pensado en que es la búsqueda de un ideal, ¿verdad? Sí. Quería una explicación. El santo grial es la manifestación del espíritu, y el único grial realmente que existe en el planeta es Shambhala, pues el Señor del mundo. Por lo tanto, la estrella de 5 puntas que se ve brillar encima del iniciado siempre es el Señor del mundo, el santo grial. Estamos aquí en este momento y estamos reproduciendo el misterio, un misterio que quizá hemos ya repetido muchas veces en el pasado, pero que ahora se ofrece la oportunidad de establecerlo con más capacidad creativa o con más idealismo creador. Pero estamos trabajando durante muchos siglos por el verbo, por la divinidad, por el santo grial, y como dices, no es una cosa, es el espíritu. La forma es el cáliz, y el grial es aquello que hace que el cáliz resplandezca. Cuando el cáliz está preparado, se puede comunicar el verbo.
O cuando el discípulo está preparado es cuando aparece el maestro. El cáliz y el verbo, o sea, el Santo Grial, queda realizado en el iniciado de quinto grado, podríamos decir, o la quinta iniciación. Sí. ¿Verdad que Sí, sí. Porque queda la unión del... En lo que al ser humano se refiere, el Santo Grial es la quinta iniciación, en el cual él realmente se convierte en un maestro de compasión y de sabiduría, o en un maestro de la buena ley, en un adepto. Entonces se ha realizado el Grial, que el Grial se manifiesta siempre en forma de una estrella de 5 puntas, porque es la suma del aún más el om del verbo o del Grial, porque el om enlazado con la parte baja de la naturaleza inferior y la m con la mónada. Por lo tanto, cuando se está haciendo la logia, se está en la logia y se percibe los iniciados, su grado es por la estrella que brilla en su cabeza. Sabes de la iniciación si es la cuarta, la tercera, enseguida se sabe. Y el iniciado perfecto que ha alcanzado la categoría o la estatura de Cristo lleva una estrella de 5 puntas. Se llama el Señor de la estrella de 5 puntas. El ángel solar, el maestro de la mónada, es un sinónimo. El ángel solar es el punto de enlace entre el alma del hombre y su mónada. No es, por así decirlo, el alma del hombre, sino que es el intermediario. Desde el momento en que, en virtud de un procedimiento mágico, se introdujeron en la, digamos, en la agua etérica de la tierra los ángeles solares, por invocación del hombre animal. El hombre animal se hizo potentemente invocativo hace quizás 18 millones de años, cuando los ángeles solares, a través de la invocación de Sanat Kumara, voluntariamente entraron en la esfera terrestre, en el agua terrestre, y hicieron el voto supremo de enlazar su vida con la de un hombre animal, para elevarlo a la categoría de hombre y después llevarlo a la iniciación. Por lo tanto, cuando el hombre realiza todo ese proceso, cuando esto se introduce dentro, ya no tiene nada que hacer, el ángel solar queda libre, retorna al nirvana, a su patria celestial, al quinto principio cósmico, la mente de Dios, de donde proceden, o el reino de los agnivatas, que son los ángeles solares. Es decir, que el ángel solar es el intermediario en el que se sacrifica por el hombre hasta que el hombre se ha convertido en un adepto. Y cuando queda libre, cuando queda destruido el cuerpo causal, en el momento de la cuarta iniciación, cuando el Arhat, por la fuerza impelente de la mónada, destruye el cuerpo causal y entonces libera el ángel solar. Dense cuenta cuántos millones de años ha pasado el ángel solar, revestido solamente con los 7 finísimos velos de adepto, interesándose por una persona que no le hace caso durante millones de años. Entonces, casi que hablamos del ángel solar de una manera que su sacrificio debe impelirnos, llevarnos a la acción correcta, a la acción espiritual. Y es la única manera que es lo que dice: todo lo que yo he hecho por ti, hazlo tú por los demás. Cuando ya se aleja para siempre de tu campo visual, de tu campo de percepciones, cuando deja de energetizar tus vehículos, cuando deja de inspirarte, porque tú ya tienes la inspiración de la mónada, entonces te dice: haz lo mismo que he hecho yo a través de las edades. Y es la quinta iniciación, cuando se convierte en el Señor de la estrella de 5 puntas. Mira, yo siempre cuando he oído una campana, de las campanas, pues me he sentido invadida por una ansia, una cosa, y cuando he preguntado algo me han dicho: pues nada, pues mira, la campana se ha hecho para avisar los fieles. Y ahora me ha gustado mucho lo que tú has aclarado de esto, porque es algo que en mí me lleva a ese sonido tan... Dense cuenta que no es ritual en ninguna religión que no exista la campana, y que no existan los perfumes, y que no exista la liturgia, que son formas geométricas que están realizando. Y es curioso, en la liturgia más santa de los atlantes,
que estaban creando formas geométricas, iniciado, moviéndose a través de ciertos lados del recinto, creando unas formas geométricas que tenía por objeto todo esto, que al final descendía la copa. La levitación dejaba de actuar y entonces se introducía dentro de la copa de cristal de roca y entonces brillaba. Esto, la visión normal del hombre, del continente, es siempre de 180 grados, y entonces tenía la visión de 360. Veía por arriba y por abajo, adoptaba en cierto momento la vista causal. Naturalmente que los fieles que estaban introducidos en los templos donde se celebraban estos rituales eran de gran categoría espiritual. Por eso pueden aspirar a la magnitud del misterio, 180 grados de la mitad de la copa. Al introducirse la bola dentro de la copa, eran una visión de 360 grados, por arriba, por abajo, derecha, izquierda y todo. Es que te quiero hacer una pregunta que no va mucho con esto, pero es que mencionaste el perfume, y en estos días de Reyes me ha venido que le trajeran al niño Jesús oro, incienso y mirra. ¿Podría explicar un poquito? Pues bien, sí. Mire, aquí lo tiene. Los Reyes Magos siempre son la expresión de los tres vehículos del hombre: el cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo mental. Y el niño que nace es esto. Es decir, cuando nace esto a la vida, necesita unos vehículos. Y Gaspar, Melchor y Baltasar es la liturgia que dan esto al niño infante. Le traen el oro como rey, la mirra como hombre, y el incienso como Dios. Es decir, que todo está en lo mismo, y no hay ninguna religión que no tenga estos mismos ritos. En otra forma, pero la Trinidad es todas partes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o Isis, Osiris y Horus, o Shiva, Vishnu y Brahma. Todo siempre es la Trinidad magnífica de la naturaleza, tratando de expresar siempre el Verbo, y todo es el Verbo. Tense en cuenta que los Reyes Magos son simbólicos, y la estrella siempre de 5 puntas también es simbólica. Lo que pasa es que la gente da un sentido histórico a todo aquello que solamente es místico. Aquí está el mal de las religiones: se apega a la historia, y los misterios sagrados que cada religión tiene el derecho y el deber de revelar pasan desapercibidos. De ahí que los atlantes conocían el secreto del cáliz, lo que nos conoce actualmente. Actualmente se dice: vale tanto dinero, eso son piedras preciosas. Pero aquí era una cosa sencilla, tal como es el hombre puro. Aquí no. Desde el momento que se ha llenado de ornamentos del cáliz, ha dejado de tener significado a los ojos del espíritu, y ha dejado de tener un significado místico para el ser humano realmente evolucionado. Y podemos decir esto por todas las religiones y órdenes secretas externas del mundo. Han perdido su significado, y hay que volver a recoger el fruto de las edades. Hay que revolver el paso, mirar al pasado y volver a empezar por un principio, por la simplificación más absoluta, tratando de reproducir los misterios en cada momento del día y de la noche, tratando de ser únicos en orden de la creación, en el sentido que nos consideremos únicos en el sentido de la creación no presupone que tengamos que rechazar a todos los demás, sino que la unidad la representamos y la vemos representadas en todos. Veo que allí, al desdoblar en sus caras el cubo, el sí, signo que aquello representa, sí, sale el signo de la cruz. Surge de aquí este sí, signo. exacto. Y por eso la cruz es el signo del karma. Se basa en lo cuaternario, en el cubo, digamos. Por lo tanto, todos los misterios de la naturaleza siempre son geométricos. Y cuando hay una iniciación, hay una serie de movimientos de toda la jerarquía, creando figuras geométricas. Porque la figura geométrica mueve el número, y el número mueve el orden social de relación de los dioses. Y entonces se puede manifestar.
Son aparentemente misterios, pero es que no son misterios si lo analizamos desde el ángulo de la analogía. Estamos tratando de reproducir constantemente un misterio y parece ser que estamos llegando ya a una finalidad. De todas maneras, todo se basa en lo mismo: el cuaternario, los 4 elementos, los 4 puntos cardinales, los señores del karma, el movimiento de la Tierra, el movimiento de la Luna, son cuaternarios siempre, porque se basa en la ley física de la naturaleza, de la cual participamos todos, hasta el punto que nuestra mente y nuestro cuerpo astral está supeditado al mundo de la forma geométrica que tiene su cuerpo físico. Y costará mucho que nos elevemos por encima del cuaternario para crear esta pirámide que va buscando ya el continente de la mónada, o sea, el alma, porque esto de una manera muy mística es lo que se introduce dentro de aquí. La mónada está todavía más arriba. La mónada es cuando eso está lleno, digamos, con el espíritu de así. Si los atlantas eran más cultos que nosotros, o de más sabiduría, sabían demasiado. La prueba es que fue hundida la Atlántida por sus misterios inexplicables, ¿verdad? Cuando la persona posee un poder y el poder queda pervertido, automáticamente viene el rechazo de los valores absolutos del reino de Dios. ¿Contra qué no? Se nos dice el hundimiento de la Atlántida, si damos un significado histórico, pero para mí tiene más que un significado histórico, es un significado místico de alta trascendencia. Cuando la ley no se cumple, vienen los ángeles destructores y destruyen lo que tiene que ser destruido, igual que hace un buen cirujano que destruye un miembro si ve que atenta contra la seguridad del conjunto del organismo. Así es como debe ser. Antes, en aquel tiempo, efectuaban la liturgia de forma fluídica, que tiene esa influencia para que esa bola de oro que levantara con esa influencia fluídica, ¿qué responsabilidad contraen actualmente en todos los tiempos? Desde el punto de vista de la persona que oficia, el sacerdote, la gente cree que un sacerdote se hace en los seminarios y que la ordenación de un sacerdote depende de las manos del obispo. Esto no es verdad. Solamente puede oficiar dentro de un cáliz realmente sagrado, dentro de una liturgia realmente sagrada, a aquellas personas que están ungidas por la propia divinidad. No se trata de una persona que haya salido con grandes notas del seminario. No puede ser. Se trata de algo más que una cosa intelectual, dogmática o teológica. La teología pesa, es un peso muerto en la tradición religiosa. En tanto la verdad es prístina, es como el cristal de roca. Se ve todo a través de aquello. Porque el cristal de roca es el símbolo también de la clarividencia. Y los grandes adivinos del pasado utilizaban una bola de cristal de roca para ver el pasado y el futuro de los pueblos o de las personas, por la gran relación que tiene con los misterios celestes, tal como se manifiesta en el planeta Tierra. Pero todo esto se ha perdido porque el hombre ha perdido de vista que es un creador, que es Dios en manifestación y que lo está anunciando constantemente. Ahí está el mal de la sociedad. Un mensaje de los egipcios, que hace como una fe y luego de conferencia. Sí. ¿Acaso es simbolizado de forma sintética el cáliz? Sí. Lo mismo. Son las formas que adoptan a través del tiempo en las distintas religiones el cáliz. La cruz es una forma de cáliz y la cruz sensata todavía más. Por ejemplo, el sol encima ya no es la cruz crística con el hombre muerto en la cruz, sino que es el sol brillando por encima de la cruz cuando se ha liberado el hombre de la cruz. De hecho, si eso sería así, brillando internamente. Esto queda solamente aquí. La parte superior ya ha sido el hombre celestial quien ha cogido la parte superior de la cruz.
la materia, o sea, el espíritu encima de la materia. Otra forma de decirlo, la rosa cruz, es lo mismo. Cuando se triunfa de la cruz, siempre existe un misterio. Y el misterio es la cruz lanzada, y era un disco de oro encima de la cruz, demostrando que había una relación iniciática de la forma de la cruz cuando se superaba por el verbo, por la inspiración de gracia, por los iniciados. Y el misterio rosa cruz es que la cruz se convierte en una rosa, en el centro donde se están uniendo los brazos vertical y horizontal de la cruz. El hombre celestial queda crucificado, pero en forma de una rosa. Es decir, que es el pago que da el hombre en el sacrificio de la cruz, de la vida organizada. De ahí que el centro de la columna vertebral, más bajo moladar, se presenta así. Representación máxima del cuaternario. En cambio, aquí es el loto de 1000 pétalos. Todo está relacionado. Solamente falta que nos demos cuenta de que todo lo sabemos ya. Falta solamente que demos una interpretación correcta. Y que todo cuanto sepamos, de una manera ordenada, de una manera filosófica y trascendente, veamos que es cuanto hemos ido aprendiendo a través del tiempo sin haberle dado una explicación racional. Hoy día se impone en la sociedad que demos una explicación científica a todo lo oculto, y si puede ser geométrica la idea, mucho mejor interpretada que si será un valor místico solamente. Estamos bajo la fuerza magnífica del quinto rayo, el rayo sexto, digamos, del sentimentalismo está desapareciendo. Cada vez seremos menos piscianos y más acuarianos, digamos. Entonces vamos haciendo una división, y la causa de muchos de los males que afligen a la sociedad actual es el por qué estamos dentro de una desaparición de eras o de una desvinculación de eras en la cual existe un dolor, un sufrimiento agudo, porque algo hay que dejar y algo nuevo hay que obtener. Y las cosas arraigadas tradicionales que están en la conciencia deben desaparecer para que sea el espíritu creador el que tenga la fuerza, el que tenga la armonía, el que tenga el poder para seguir adelante. Parece ser incluso que tenía esa cruz como el símbolo del misterio incrustado en el centro, tenía una fuerza terapéutica, porque una vez que hubo una epidemia, cuando los israelitas en el desierto, Moisés se le ocurrió levantar la cruz y meter un especie de jeroglífico a sus cruces, y todo lo que miraban aquel símbolo parece ser que literalmente la Biblia sería la fuerza mágica que hacía ese símbolo. No sé lo que hacía Moisés, pero que existe una gran fuerza mágica en los símbolos, sí. Por lo tanto, si en sus mentes memorizan estos dibujos, tendrá mucha materia de información de los misterios ocultos de la divinidad, porque todo se basa en la realidad, el verbo que trata constantemente de introducirse en un cáliz de forma. Y como que todos nosotros somos cálices de forma en distintas densidades, en distintas vibraciones, lo único que no varía en nosotros es el verbo. Esa sustancia del verbo la que debe orientar todas nuestras pesquisas en busca de la divinidad. Y cuando nos hablan del Santo Grial, por ejemplo, sepamos que es el Espíritu en nosotros constantemente llamándonos. Ya no es una figura solamente simbólica y mística, sino que es la propia realidad. Ya la podemos percibir como una realidad. Cuando existe iluminación en nuestra vida, es porque realmente parte del Santo Grial se ha revelado a través de nosotros. Un momento, por favor. Para que tengamos revelación del Santo Grial, parece que esta columna, yo la visualizo así, es lo difícil, lo más pesado para el ser, hasta llegar al Santo Grial, o sea, arriba de la copa. Debe ser el recorrido
después del cuaternario, que ya se ha trascendido, pero que también, claro, debido a varias iniciaciones, se presupone, pero que debe de ser de un camino larguísimo también. Es el sendero. ¿Sabes? Es el sendero. O el Tao, ¿sí? El sendero se debe del cuaternario hasta la vida espiritual. Y si ahora pueden situar aquí esto, la serpiente mágica, elevándose del cuaternario, ya tiene el Kundalini en acción, buscando el fuego solar. Siempre que vean una figura así, ya sea un árbol, el tronco del árbol, o sea una figura prisma, o si cilíndrica, siempre es la figura del árbol de la creación, elevándose por encima. Y la serpiente dando vueltas a través del árbol, o del prisma, o del cilindro, es Kundalini. Es la fuerza mágica de la creación que está aquí en la base del cuaternario, aquí, en el centro Muladhara, ascendiendo hacia arriba buscando a Dios, porque la serpiente es mágica. El hombre procede de la serpiente, en cambio los ángeles proceden de las aves. Pero claro, esto es una cosa que es muy compleja. Yo quería preguntar, ahora que has nombrado los ángeles, los 7 arcángeles, que yo siempre he oído de los 3, los 7, ¿cuáles son? Yo conozco 4 solamente. Entonces, mire, tiene que ver en cada esta... plano de la naturaleza está regido por un ángel. El ángel del plano físico se llama Yama o Shishti, según la denominación hindú. El arcángel del plano emocional se llama Varuna. Toda la emoción, todo el agua del universo está regido por Varuna o por el señor Neptuno, que es uno de sus agentes. Toda fuerza, digamos, mental está regido por el dios Agni. Es decir, que Agni será el señor de las salamandras. ¿Por qué? Porque es el señor del fuego creador de la naturaleza. No solamente el fuego de Kundalini, sino también el fuego de Fuat y el fuego solar. Está por encima de todas las cosas. Y el plano búdico está regido por Indra. Luego hay 3 planos más que prácticamente no están a la altura del ser humano. Los arcángeles seguramente serán, yo les doy la denominación de el plano que están informando con su vida. Por ejemplo, un señor puede ser el señor Anupadaka o el señor Adi, pero de acuerdo con la ley del plano. Es decir, los 4 conocidos, que son los que nos interesan a nosotros en esta presente ronda planetaria, son Yama, Varuna, Agni e Indra, o Vayu también. Vayu también tiene un nombre de Vayu o Indra. Entonces, los nombres que nos pone la Iglesia, el arcángel San Gabriel, San Rafael y esto, Bueno, son los planos. Sí. Es un modo que siempre que haga en él quiere decir ángel. Son los planetas, son los nombres de los planetas, lo que dice ella. Bueno, pero todo está en lo mismo. ¿Qué pasa? Que nosotros, yo simplifico mucho la cosa de los ángeles porque me parece que se ha dado demasiada énfasis a muchos nombres. Pero Gabriel, Rafael, Ismael, todos son, quiere decir, arcángel de tal plano, arcángel de tal plano, dicho en palabras de religiosas o en palabras místicas de la significación de los rishis hindús, o orientales, mejor dicho. Sobre la palabra verbo, que se habla mucho del verbo, Cervantes tiene una frase que dice: el verbo dice ser, de forma refiriéndose al momento de salir hijo al mundo. Y parece que incluye como si el verbo representa la fuerza que tiene la ley del creador para efectuar los hechos de la naturaleza. Sí, justo. Sí. El hombre dice: yo soy esto, yo soy aquello. Dios dice: yo soy. Y no dice nada más, y hay bastante. Y él se cuenta que la sociedad se pierde porque el hombre siempre pone un adjetivo o un sustantivo al verbo. Yo soy comunista, yo soy anarquista, yo soy liberal, yo soy esto.
¿Qué pasa cuando como yo soy, simplemente, y no tenga nada más que añadir? El verbo. ¿Se dan cuenta? Así de sencillo y así de difícil también. ¿Por qué? Sí. Yo de toda la información que viene a mí dentro del espiritual hay una cosa que me choca, Sí. y es que, por ejemplo, cuando hablamos de esoterismo, se dice esoterismo y exoterismo, se pone una cosa interna y otra externa. Sí. Pues lo mismo que ocurre eso, creo yo que tendría que ocurrir con todas las demás denominaciones dentro del espiritual. Igual. O sea, lo mismo que es espiritismo, que si teosofía, que lo que sea. Y he observado que dentro, cuando se dice teología, parece como si siempre se tirara a la parte externa religiosa. ¿Es que acaso no hay una teología natural que tiene el mismo valor que cualquier otra de estas denominaciones? Entonces, Tendría que existir, lo que no existe. Tendría que tendría que existir. existir. Externa Es e que interna. Sí. siempre que se habla de teología, No, la parece teología- como si hicieran un pan despectivo, pero también debe haber una teología Ya. natural que tiene el mismo valor que todas las demás denominaciones. Mira, la verdad es, no tiene denominación. Pero cuando la verdad, una persona puede tener un atisbo de la verdad, una revelación de la verdad, una inspiración, ya empieza a trabajar su mente, ya constituye una doctrina con aquello que ha recibido. Si el hombre se quedase con la fe mística solamente del verbo, no pasaría nada. Continuaría con la fruición del verbo, porque al verbo no hubiera puesto nada más que lo que el verbo es y representa. El hombre siempre pone algo de su parte a los misterios de Dios, y aquí es donde falla. Dice, tenía que decir, Dios mío, soy muy pobre, haz tú por mí porque yo ya ves que no puedo hacer nada. Y viene todo el mundo, no, yo, claro. Y luego las equivocaciones, los fallos y las malas interpretaciones de la verdad, las luchas religiosas con muchos dioses que nos las han sacado, luchando entre sí, a ver quién es el que vale más. O aquella persona que se levanta por la mañana y pone una vela a todos los santos que conoce, porque dice, si uno falla uno, tendré otro. Pero eso es lo que ocurre realmente. No nos damos cuenta que estamos jugueteando con cosas sagradas. Para mí esto es una cosa que lo veo constantemente en todas las personas. No existe una fe en el corazón. Porque si existiese una buena fe en el corazón, una fe absoluta, automáticamente dejarían de existir las iglesias. Así. No harían falta. ¿Por qué? La naturaleza es el altar supremo de la creación. Y el propio hombre. El ser humano es suficiente. Somos sacerdotes ante la divinidad que estamos tratando de establecer una liturgia a través de nuestros actos. Somos sacerdotes oficiantes. Lo malo que somos malos oficiantes. Aquí está solamente esto. Si podemos llegar a ser buenos oficiantes, la cosa cambiará mucho. No sé si la pregunta que voy a hacerte está muy pareja, pero siempre decía de que no va a hacer. Yo tenía la idea de que el pensamiento era la sustancia que utilizaban los devas para realizar aquello que el hombre piensa, porque piensa en Dios. Pero últimamente leí que la fe era la sustancia de las cosas maravillosas que uno puede esperar. Y yo no pensaba que la fe fuera un pensamiento, porque parece un sentimiento. ¿Quieres aclararme el por qué se llama sustancia al pensamiento y qué se llama sustancia a la fe? Bueno, el pensamiento es sustancia, la fe, todo lo que surge del ser humano ya deja de ser esencia para convertirse en sustancia, ya sea la fe, ya sea el pensamiento. Es decir, que la fe se mueve, a mi entender, en un nivel de convicción y de resolución. Y en el nivel de la voluntad se manifiesta la fe. Mientras que el pensamiento se manifiesta en el nivel del pensamiento, en el nivel mental. Ahora bien, hay que aceptar que en la región de la fe, en la religión de las cosas que se perciben internamente, y hay una seguridad increíble, hay una afirmación de voluntad, también hay ángeles, solamente, que ve aquello que se baña en los efluvios del ser humano y que transforma los ambientes de acuerdo con lo que es el ser humano. El ser humano sin los ángeles no sería nada, y permítanme que sea tan duro en esto, porque yo ya mismo ya no podría ustedes oírme, porque yo estoy hablando a través de las ondas magnéticas del aire y ustedes me oyen también por lo mismo. Y este misterio está realizándose en el éter. En el éter está conducido por los años, por los silfos del aire.
¿Qué pasaría entonces si desapareciese la cohorte angélica o estas energías individualizadas que se les da el nombre de ángel desde tiempos inmemoriales? ¿Qué es lo que hay entre ustedes y yo? O entre ustedes y yo, y entre yo y ustedes. Algo hay, ¿verdad? Hay una comunicación. No se puede coger así con las manos. Pero si somos sensibles, veremos como si hay algo que responde a lo que somos nosotros. ¿Qué es lo que crea los ambientes sociales de la humanidad? Porque, por ejemplo, España tiene una característica específica. Porque Francia tiene otra característica determinada. Porque es diferente el ángel de cada nación. ¿Han pensado esto alguna vez? ¿Por qué se crea esta diferenciación? No será por las montañas, por el sol, porque todo es igual siempre, en todas partes. No pasa la frontera. Hay leyes establecidas. Porque cada nación tiene un alma, tiene un aspecto también externo, que es la forma que tiene la nación. Con todo su contenido de ciudades y pueblos, montañas, ríos y lagos, y el mar que le circunda. Entonces es, digamos, un desafío a la conciencia del investigador para que se pregunte constantemente estas cosas. El por qué. Y responderse adecuadamente. Por favor, quisiera hacer una pregunta. ¿Hay un ángel solar para toda la humanidad? ¿O hay un ángel solar individual? Para cada individuo. Para cada individuo. Sí, sí, sí. Y hay aún y otra cosa. Enlazado con el cuaternario hay un ángel guardián que los niños lo han percibido algunas veces, porque los niños todavía son puros y la pureza hace que tengan desarrollada la glándula pineal a un extremo que pueden percibir cosas invisibles y saben mejor que nosotros de los mundos invisibles porque lo perciben. Bien, el ángel solar siempre es el intermediario celeste entre el cuaternario o el alma que está encarnado en el cuaternario buscando esto. ¿Será que los niños no tienen lo que nosotros los mayores? Exacto, exacto. Por eso tú decías, dejad que los niños vengan a mí, porque en mí está la pureza, está la sabiduría. Es la educación lo que los pervierte, lo que ven afecta a los mayores. Y están menos acondicionados, ¿verdad? Naturalmente. Maestra, quisiera hacerte una pregunta. Bueno. No es igual, tienes que comenzar. Que no lo he visto. Se habla de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. ¿Son arcángeles? Yo creo que sí. Hablando de oficiantes y policías, sí. Me parece que has lanzado así un poco, me refiero a una frase que sitúa esto en el mismo nivel del microcosmos. Al decir que, me refiero, no sé si lo pasa a mí, que incluso el electrón desempeña así un papel dentro del átomo como Sí, sí, sí. El electrón es quizá la parte conocida más pequeña del átomo. No quiere significar que no existan partes más pequeñas todavía que el electrón. El electrón tiene la función de planeta dentro de un átomo. Dentro de un átomo de hidrógeno tenemos un electrón, un protón y un neutrón. Pero dentro del cuerpo molecular de un átomo, por ejemplo, de plutonio, tenemos 94 protones, 94 electrones y, es muy importante, un equilibrante que es una nueva fuerza que es el 94 neutrones. Y ahí que podemos enlazar los neutrones con los ángeles buscando los espacios intermoleculares de la sustancia, o lo que nos rodea aquí son espacios intermoleculares. La ciencia está investigando el campo esotérico a medida que se hace más científica, más rigurosa en sus apreciaciones, y está penetrando rápidamente en el dominio de la cuarta dimensión.
Y lo que ahora parece un milagro o sobrenatural, dentro de unos 50 años, por ejemplo, sea algo natural, como los niños de hoy día que ven como natural la televisión, la cual no era conocida en los tiempos de nuestros abuelos. Y sería un milagro, algo sobrenatural para ellos, sin reencarnarse ahora mismo o volviesen a la vida. Respecto a lo que manifestaba que los niños son sensibles, que pueden incluso ver los ángeles y guardianes, hay un hecho que me lo explicaron cuando yo entré en la comprensión espiritual, de que un niño, en la tarde, se notó un perfume enorme ahí, y resulta que ese niño vio este ser fluídico de la forma que partió este perfume. Sí. Fue una cosa manifestada como real. Es que dense cuenta que el perfume es de lo más evolucionado de la naturaleza del mundo vegetal. Es decir, que una flor que emite su perfume, que está delatada por el propio perfume, es una impresión angélica en el ambiente, a través del sentido más elevado del hombre, que es el olfato. El olfato es el sentido más evolucionado, corresponde en el discernimiento mental superior. Y naturalmente, ¿por qué en la liturgia se utiliza el incienso o el sándalo, o quemando maderas de tipo resinoso, para crear un ambiente angélico? Se preguntan por qué de las campanas, el porqué del cáliz y el porqué de los perfumes en una liturgia. Pues bien, vamos al bosque, estamos en plena naturaleza, estamos en el altar de la propia divinidad, y hay perfumes de todas partes que nos vienen de los pinos, de las flores, y somos ángeles que te ofrecen graciosamente aquello que es su propia vida, que es su propia sustancia. Y naturalmente, como esto se sabe del principio mismo de las edades, no hay oficio, no hay liturgia, no hay ceremonia y ritual que no se utilice el perfume, porque el perfume, siendo en esencia natural, atrae a los ángeles, porque los ángeles son hijos del perfume, en cierta manera, hasta cierto punto. Parlo de les energies ara, ¿no? Se dice que la energía del plexo solar ha de ser elevada al centro cardíaco. ¿Puedes decirme algo y por qué? Claro, porque por esto que te digo aquí, por esto. Muladar, el centro, digamos, del vaso, el centro esplénico, el centro plexo solar y el centro del corazón. La serpiente, conforme subiendo la serpiente por el árbol de la columna vertebral, está enlazando entre sí a los centros, está vitalizando los nadis, que es la contraparte sutil del sistema nervioso, y entonces eso se convierte, en el caso de un iniciado, en una estructura luminosa ígnea. ¿Por qué? Porque todo está brillando como un sol, y es naturalmente a partir de la base de la columna vertebral, donde está el fuego de Kundalini, ascendiendo hacia la copa, buscando la mónada, buscando el centro coronario, o el loto en el pétalo, representado por el sol siempre. ¿Y por qué es tan importante conocer la doctrina del corazón? Porque el corazón es la ciencia de la vida, es la sabiduría. Y el hombre no conoce por la inteligencia, conoce por el corazón. Por el corazón se aproxima a la verdad. Con la mente solamente especula sobre la verdad, no es lo mismo. Es decir, que aquí decimos muchas veces, no lo he entendido usted, pero me encontraba bien, usted lo ha comprendido, pues. Porque el intelectual, ¿qué es lo que hace el intelectual? Está haciendo una trinchera. Estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo, siempre está a la defensiva. Y la persona que tiene el corazón con deseos de descubrir, se le abre el corazón, el chakra cardíaco, y entonces comprende por vía infusa qué es lo que la mente no es capaz de percibir. Yo creo que estamos en este caso todos nosotros. Percibimos con el corazón, más con la mente, porque la mente solamente busca discutir, busca la polémica, su vez la polémica. El intelectual, el hombre del intelecto,
tiene la misión de coordinar las cosas, pero no para descubrir la verdad. La verdad la descubre el corazón. Por eso a los maestros se les llama maestros de compasión y de sabiduría, porque la sabiduría está en el corazón. No se les dice son intelectuales los maestros, son maestros de compasión del corazón y de sabiduría que también está en el corazón. Y más, que estamos inmersos en un universo del segundo rayo, es el rayo del amor. Por lo tanto, solo por el amor será salvo el hombre. Ahí está la máxima verdad de Cristo. Entonces es cuando se obtiene la intuición. No, por la intuición comprenderemos el amor, no es lo mismo. Bueno, esto. O sea, el discípulo normalmente nota la energía que le penetrando el punto ternario, o sea, la energía del alma. ¿Es posible que aparte de notar esa energía penetrante del centro ternario, la pueda notar por el olfato? ¿Por qué no? Depende del sentido que tenga más desarrollado. ¿O los dos a la vez? También. Hay personas que en la meditación sienten perfumes. Hay quien siente que se está quemando la columna vertebral. Hay quien siente una gran paz. Cada cual es su propia ley, su propio destino. Yo diría que el perfume es una energía de las tantas que existen en la naturaleza. Una persona que esté buscando ahora perfumes, como hay personas que están buscando oler perfumes raros, cosas del mundo oculto, jamás lo conseguirán. Siempre vendrá un momento de improvisación, un momento de ausencia total de la mente, cuando no se piensa nada. Entonces hay una fricción. Sientes un perfume o sientes la música de las esferas. Estás conectado con el planeta Tierra, por lo tanto sientes todo cuanto es el planeta Tierra. Estás viviendo un mundo supremo de armonía. Ahí está la base de todo, de la nueva técnica esotérica. Hay que vivir de acuerdo con esas precisiones. ¿Puedo hacerte una pregunta? No sé si me sabe explicar. Nuestros físicos y hombres de la ciencia, esto que nosotros vamos desgranando con esta sabiduría tuya, ellos, perdona, no quiero, entonces ellos, porque yo tuve una conversación con unos chicos que son de este tema y claro, yo quise ahondarles unas pequeñas explicaciones y dijeron, no te pases de la tierra, dice, porque todo esto que tú estás así dando en estos pequeños rasgos, dice, es simplemente unas energías, unas vibraciones que existen en el cosmos. Claro, ellos, yo mi pregunta que te hago es, ¿qué nombre le dan estos a ellos? A estas cosas nuestras que también vemos y apercibimos, los físicos nuestros, estos cuadros que nosotros presentamos, ¿qué estudio le dan ellos? A ver, ¿qué manera de expresarse? Porque es por mediación de vibración, de átomos, de fotones, de todas estas cosas de energía, y a nosotros, claro, esto lo vamos sacando por mediación de esta intuición y esta